Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien. En este video vamos a ver las enfermedades exantemáticas en pediatría, es decir, aquellas que cursan con fiebre y exantema cutáneo en un niño. Esta es una presentación que comparten algunas enfermedades, así que vamos a hacer en este video un énfasis en el diagnóstico diferencial, en descubrir qué es lo que diferencia a las unas de las otras para que su reconocimiento en la práctica sea más sencillo. Así que comencemos. En este video vamos a estudiar a estas 7 enfermedades, vamos a ver cuál es el agente causal, epidemiología, sobre todo el cuadro clínico, ya que en este se basa el diagnóstico, y en cuanto al tratamiento, pues saber que estas 5 primeras que vamos a ver acá son de etiología viral. Ocurren por virus y su tratamiento va a ser sintomático, y en cambio la escarlatina y el Kawasaki, que los vamos a ver al final, son de tratamiento específico que igual los veremos cuando estudiemos cada una, así que comencemos. Primero vamos a ver sarampión. El sarampión ocurre por el virus del sarampión, es un virus ARN de la familia Paramyxovirus. Ocurre más frecuentemente en niños menores de 4 años no vacunados. Ahí la vacuna para el sarampión se llama SRP, que te protege de sarampión, rubiola y parotiditis, así que los niños que no estén vacunados serán quienes tengan este trastorno. Es importante saber también cuándo es más contagioso. Es más contagioso desde la fase prodrómica, es decir, desde la primera fase de la enfermedad, hasta 4 o 5 días desde que aparece el exantema, o sea, la lesión cutánea. Es importante tener en cuenta esto porque serán los días donde, si es que el niño tiene sarampión, no lo vamos a mandar al colegio para que no contagie a otros niños. Así que importante tener en cuenta este detalle. El sarampión vamos a ver que tiene varias fases, va a cumplir una cronología clínica que es importante conocer. Primero va a tener un periodo de incubación de 10 días, esto es lo que se va a demorar desde que se contagia el paciente hasta manifestar síntomas. Luego va a venir un periodo prodrómico, la palabra pródromo significa los síntomas que son inespecíficos, o sea que puede ser cualquier cosa que no nos dice específicamente qué enfermedad podría ser, bueno, salvo por algo que ya vamos a ver ahora. Dura 3 a 5 días y consiste en la aparición de un cuadro catarral que consiste en tos seca, una rinitis que puede llegar a la epistaxis, que también se acompaña de conjuntivitis con fotofobia y que también aparece con fiebre, pero es una fiebre leve a moderada. En este periodo prodrómico ya aparece una elevación de la temperatura, pero no es tan intensa. En algunos pacientes también puede acompañarse de cuadros abdominales, cuadros de adenitis mesentérica que cursen con dolor abdominal, vómitos, diarrea, eso también se puede presentar, pero lo más característico del sarampión y que es patognomónico son las llamadas manchas de Koplik. Patognomónico significa que es exclusivo de esta enfermedad, entonces solamente en el sarampión vamos a encontrar estas manchas de Koplik. ¿Qué es esto? Vamos a buscar en el carrillo, en la mucosa yugal, dicho de otra forma en el cachete, pero desde adentro, estas lesiones blancas, este enantema con centro blanco, aquí lo podemos ver un poquito más claro. Estas son las famosas manchas de Koplik, son patognomónicas del sarampión y aparecen en este periodo prodrómico. Después del periodo prodrómico va a aparecer el periodo exantemático, donde la enfermedad ya se instaura con fiebre alta, es decir, en este momento la fiebre se eleva bastante y aquí aparece el exantema típico del sarampión, que es un exantema que afecta a todo el cuerpo, empieza desde el cuello y desde la parte de atrás de la oreja. Desde aquí empieza y desde aquí también termina cuando ya se resuelve la enfermedad. Cubre todo el cuerpo incluyendo palmas y plantas. Esto es importante, hay algunas enfermedades que cubren, o sea, que afectan a las palmas y a las plantas. Esta es una de ellas, así que ténganla, anótenla por ahí. Afecta palmas y plantas. Empieza, cubre todo el cuerpo y como lo pueden ver es rojo intenso, es confluente, son muchas lesiones agregadas entre sí, a eso me refiero con confluente. No pica, pese a que son muchísimas lesiones, no son pruriginosas. Y coincide, como ya dijimos, con fiebre alta. En el periodo prodrómico tenemos una fiebre leve y que ésta se eleva junto con la aparición del exantema. Esto es muy característico del sarampión. Y pasados unos 4 o 6 días viene la fase final, que es el periodo de descamación. En este periodo van a empezar a desaparecer las lesiones de la piel en el mismo orden en que empezaron, es decir, desaparecen desde arriba hacia abajo, dejando una descamación furfurácea que también en este periodo puede persistir la tos. O sea, si el niño sigue con la tos de la fase prodrómica, es normal, o sea, es esperable. Y bueno, estas lesiones no dejan cicatriz alguna, la fiebre también desaparece y esa sería la resolución del cuadro.
Hay algunas complicaciones que pueden acontecer en la evolución. Las más frecuentes son infecciones añadidas como otitis media aguda, laringitis, conjuntivitis purulenta o blefaritis. Ya un poco más raro es que aparezca neumonía. La neumonía dentro del contexto de un sarampión puede ser una sobreinfección bacteriana, o sea, una infección oportunista, o también por el propio virus, y esto ya es un poco más extraño, y esta es la conocida neumonía por células gigantes de Hedge. Es una enfermedad rara, se las dejo ahí como curiosidad, pero es muy extraña. Y como complicaciones neurológicas, que son las más raras aún, puede acontecer una meningoencefalitis sarampionosa o la temible PES, parencefalitis esclerosante subaguda. Esta es una enfermedad muy agresiva, muy destructiva, que afecta a cada rincón del encéfalo. Y bueno, como les dije, es una enfermedad extremadamente rara, espero que nunca la tengan que ver. Y eso sería todo del sarampión. Vamos a hablar de la rubiola. La rubiola es por el virus de la rubiola, es un virus ARN de la familia Togaviridae. Acontece más frecuentemente en niños de edad escolar o preescolar que no estén vacunados, la misma vacuna, SRP. Es contagioso una semana antes y una semana después desde que aparece el exantema. Así que igual, estos días serán importantes para no enviar al niño al colegio, a la guardería, para que no contagie a los demás niños. En cuanto a cuadro clínico, a la rubiola se le ha llamado también sarampión alemán o sarampión leve porque se parece bastante, pero es un cuadro clínico menos agresivo. Ya les voy a decir cuáles son las diferencias. Tiene una incubación de 14 a 21 días, pródromos que duran 1 a 2 días, dura menos que el sarampión, así que aquí está la primera diferencia. Tiene un cuadro catarral también, que consiste igual, tos, rinitis, pero es mucho más leve, tiene fiebre baja, conjuntivitis sin fotofobia. Acordémonos que en el sarampión era con fotofobia, y también manifiesta un enantema al igual que en el sarampión, pero este es en el velo del paladar y se conoce como manchas de Forchheimer. Estas manchas no son patognomónicas de la rubiola, pero son características de la misma. Y algo que le diferencia del sarampión y de otras enfermedades es que hace adenopatías dolorosas en la parte posterior de la cabeza, principalmente detrás de la oreja. Las adenopatías retroauriculares dolorosas son características y muy frecuentes de la rubiola, así que si tú encuentras esto, pues es bastante característico de esta enfermedad. Y en cuanto al exantema, este dura 3 días, no coincide con un pico de fiebre alta como el sarampión, la fiebre es baja, es morbiliforme, es no confluente, como vemos son lesiones más separadas entre sí, no están así apelotonadas como en el sarampión. Hay una mínima descamación, esto también le diferencia bastante, aquí no hay una fase de descamación como el sarampión, y también la asociación con otras adenopatías, no solamente se van a presentar en la parte posterior de la cabeza, sino se podrían potencialmente presentar en cualquier parte del cuerpo. Esto también es bastante característico de la rubiola. Como complicaciones podemos encontrar artritis, principalmente de pequeñas articulaciones, podemos encontrar cuadros de encefalitis y de púrpura trombocitopénica. Esto igual, son complicaciones raras, lo más frecuente es que la rubiola tenga una resolución espontánea sin ningún tratamiento. Después tenemos a la varicela, que está ocasionada por el virus varicela zoster, es el mismo virus que da herpes zóster en el adulto, es un virus ADN de la familia herpes, que más frecuentemente afecta del año a los 14 años, pero te puede dar varicela a cualquier edad, desde el recién nacido hasta el adulto. E inclusive antes de nacer ya te puedes contagiar con varicela. Así que también es importante el antecedente de la vacunación. Se contagia desde 1 o 2 días antes de que aparezca el exantema hasta que este exantema esté todas las lesiones en una fase de costra. Ya les voy a mostrar cuáles son el estadio de las lesiones. Pero bueno, esto sería lo epidemiológico, vamos con lo clínico. La incubación de la varicela es de 10 a 21 días, da un periodo prodrómico de 2 a 4 días, que es más o menos lo mismo, fiebre, rinitis, tos, para que luego aparezca un exantema que dura una semana más o menos y que se manifiesta por lo siguiente. Primero que todo, es un exantema pruriginoso. Pica bastante, el niño se está rascando las lesiones. Esto le diferencia de sarampión y rubiola. Esto es muy importante. El hecho de que el niño se rasque tanto las lesiones puede ocasionar que haya aperturas, microescoriaciones, que hagan que se propicie sobreinfección de la piel, de que bacterias entren por donde el niño se está rascando y generen infección secundaria. Esto es muy importante recordarlo. También recordar que el exantema de la varicela es polimorfo, como vemos en esta imagen. Es polimorfo, me refiero a que hay distintos tipos de lesiones en distinto estado evolutivo en el mismo paciente. Esto se conoce como el signo de cielo estrellado y podemos ver que el niño tiene máculas
que luego se hacen pápulas, que luego se forman en vesículas, y estas vesículas luego se rompen para formar costras sangrantes, y aquí es por donde puede sobreinfectarse la piel. Entonces, este patrón que vemos, distintos tipos de lesión en el mismo paciente, es bastante típico de la varicela y no lo vamos a encontrar en las otras enfermedades exantemáticas. Tiene una distribución centrífuga, bueno, esto también es del sarampión y la rubiola. Dura una semana, no deja cicatrices permanentes y también importante, afecta mucosas. En la varicela podemos encontrar afectación de mucosa oral y genital. Importante recordar eso, también la diferenciaría de las otras. Como complicaciones, lo más frecuente es la sobreinfección bacteriana en la piel donde se rascó el niño. Esto es lo más importante, por eso también se recomienda a lo largo del tratamiento, que es sintomático, la desinfección de las vesículas rotas con antiséptico tópico. También si el niño se está rascando mucho, se puede utilizar antihistamínicos orales para disminuir esta sensación. Otra complicación es la neumonía, que puede ser bacteriana como infección oportunista, igual que el sarampión, o la neumonía varicelosa, que es mucho menos frecuente y da más en pacientes inmunodeprimidos. También hay complicaciones neurológicas como la ataxia cerebelosa, meningitis, meningoencefalitis y el síndrome de Guillain-Barré, que daría una tetraparesia flácida arrefléctica. Y bueno, también hay una complicación que ya es muy rara, que es el síndrome de Rayet. Este sobre todo ocurre cuando se trata al niño, se le quiere dar un antipirético para bajar la fiebre y se le da ácido acetil salicílico, pero esta práctica ya se desaconseja, ya nadie la hace porque se conoce de la existencia de este síndrome, un síndrome que da encefalitis, daño hepático. Entonces obviamente ya no se da aspirina en el niño que tenga varicela, entonces tener en cuenta este detalle. Y bueno, también es importante, el tratamiento de esta infección también será sintomático, pero hay pacientes donde está indicado el uso de aciclovir. El aciclovir es un antiviral que ataca al varicela zoster. Se recomienda dar en mayores de 12 años no vacunados, en la varicela neonatal o en el lactante pequeño. Y también en pacientes que estén muy graves o que estén inmunodeprimidos se recomienda utilizar esta terapia. Y bueno, otra cosa importante, un paciente con varicela que tenga menos de 3 meses es indicación de ingreso hospitalario. Eso como algunos pinceladas o detalles que le hacen diferente del tratamiento de las otras infecciones. Ya con esto terminaríamos con la varicela. Vamos a hablar de el eritema infeccioso, llamado también quinta enfermedad. Se le llama quinta enfermedad porque en antiguos libros de pediatría se le ponía en quinto lugar y después de las otras que hemos visto antes, así que por eso se le llama quinta enfermedad. El eritema infeccioso ocurre por el parvovirus B19, que es un virus ADN de la familia Parvoviridae. En niños de 5 a 15 años predomina en primavera-verano y es una infección que tiene estos estadios evolutivos. Una incubación muy variable, o sea, puede ser desde 4 a 28 días. Tiene un periodo prodrómico que es muy inespecífico, puede ser asintomático, puede no haber periodo prodrómico y de presentarse es una clínica de rinorrea, puede haber náuseas, puede haber cefalea, o sea es bastante inespecífica, no tiene este típico predominio respiratorio, sino es bastante inespecífica. Y algo importante a destacar es que la fiebre es rara, se presenta en menos del 30% de pacientes. Esto es importante porque, como vimos, las demás exantemáticas casi siempre dan fiebre. En cambio, el eritema infeccioso raramente da fiebre, así que si tenemos un cuadro sin fiebre, pensaríamos más en este eritema infeccioso o quinta enfermedad. Después tenemos la fase exantemática, que es bastante característica también. Primero, tiene 3 fases. Primero, tiene un llamado signo de la bofetada. Este eritema infeccioso se lo llama también megaloeritema porque da un gran eritema en la cara que tiene el aspecto, como justo en los cachetes, como si se le hubiera dado una gran bofetada en la cara al niño. Bueno, 2 bofetadas. Por eso se le llama megaloeritema y por eso el signo de la bofetada. Después de que aparecen las lesiones en la cara, vienen lesiones en tronco y extremidades. Entonces aquí tenemos un niño que tiene el signo de la bofetada y luego descendentemente un exantema que es poco confluente, es de un color más tenue que el sarampión, afecta tronco, extremidades, no suele afectar palmas y plantas, y que después estas lesiones comienzan a generar un centro blanquecino y eso se llama la fase reticular. Estas lesiones se comienzan a unir las unas a las otras, a formar una especie de reticulado en la piel, y esta sería ya la fase final del exantema de esta enfermedad.
Las complicaciones que pueden aparecer son la artritis, artralgias, puede dar anemia hemolítica. Esto por el virus, por el agente infeccioso parvovirus B19 genera anemia, así que también podría acontecer dentro de la evolución y también puede dar una crisis aplásica. El parvovirus B19 tiene preferencia por las células de la médula ósea. Esto no va a ocurrir siempre, pero en algunos pacientes puede generar anemia aplásica junto con descenso de las otras células de la sangre. Después tenemos al exantema súbito, conocido también como sexta enfermedad. Este sexta, igual de clasificaciones antiguas, nos va a ayudar este número 6 para la siguiente mnemotecnia. Vamos a recordarle como exantema súbito con H. Exantema súbito para recordar hexa de 6, hexa significa 6, para recordar que es la sexta enfermedad y para recordar que es por el virus herpes 6, hexa 6. También por el 7, ambos son virus ADN de la familia herpes, así lo vamos a recordar más fácil. Y que acontece en niños pequeños, niños menores de 3 años. No tiene un patrón estacional específico y tiene un cuadro clínico bastante llamativo. Primero, una incubación de 5 a 15 días. Luego viene una fase febril bastante característica porque dura 3 a 5 días y es una fiebre muy alta. Es una fiebre alta, tan alta que puede ocasionar convulsiones. O sea, recordemos que en los niños las llamadas crisis febriles ocurren entre los 2 a 5 años y son convulsiones que no dejan secuelas a largo plazo. Entonces es importante recordar esto para tranquilizar a los padres. Cuando tengas un niño con fiebre alta que dé convulsiones, pensar en exantema súbito dentro del diagnóstico diferencial. Esta fiebre también se caracteriza porque no se acompaña de sintomatología de otros sistemas, o sea, a diferencia de las otras enfermedades no va a dar nada en el sistema respiratorio, no va a dar dolor de cabeza, sino va a ser un niño con fiebre alta y nada más, solo la fiebre alta, y va a tener buen estado general, no va a tener focalidad aparente, solo la fiebre. Y después va a acontecer la fase exantemática, esta dura 1 o 3 días. Y bueno, otro nombre que tiene esta enfermedad, también el exantema súbito, se le conoce como la roceola infantil. La roceola infantil porque las lesiones son de este aspecto muy parecido a la rosácea, que es rosado, un rosado bastante tenue, no confluente, no palpable, que, bueno, también importante. Esta enfermedad se le llama exantema súbito, súbito significa rápido, porque el exantema aparece de manera súbita, rápida, una vez que desaparece la fiebre. Entonces el cuadro clínico completo sería niño que tiene fiebre alta sin nada más y que desaparece bruscamente la fiebre y aparece bruscamente el exantema. Entonces este exantema súbito es bastante típico, no te vas a confundir con eso. Las lesiones son rosadas, no confluentes y que tienen un predominio en miembros superiores. O sea, estas lesiones van a aparecer no en todo el cuerpo, sino en pecho, espalda y los miembros superiores. Las complicaciones son las crisis febriles, como dije, lo más frecuente. Tener un niño convulsionando por esta enfermedad no es algo que deba ser muy llamativo ni debe ser preocupante. Lo que sí debe ser preocupante es que este virus herpes 6 puede ocasionar encefalitis o meningitis viral y bueno, como son virus de la familia herpes, todos los 8 virus de la familia herpes pueden persistir en el organismo y pueden reaparecer dando cuadros clínicos en cualquier edad, siempre y cuando el paciente entre en situaciones de inmunodepresión. Así que, bueno, esto es algo general de todos los virus herpes. Después tenemos a la escarlatina, que va a ser la única de esta lista que está ocasionada por una bacteria, en este caso el Streptococcus pyogenes con toxina eritrógena. Si esta bacteria no tiene la toxina eritrógena, no puede desencadenar esta enfermedad y sería entonces una bacteria parte de la flora. Recordemos que este estreptococo es un coco gram positivo, agrupado en cadenas, beta hemolítico de grupo A, y bueno, esa sería la clasificación. Es más frecuente en niños de 5 a 15 años, es más habitual en invierno y principio de la primavera, y es contagioso desde que empieza el cuadro hasta las primeras 24 horas de la toma del antibiótico. Es decir, que aunque empecemos tratamiento, se recomienda el aislamiento del paciente un día después. En cuanto al cuadro clínico, tiene una incubación de 1 a 7 días, un cuadro prodrómico muy intenso, esto es importante, muy intenso. El niño está bien y de la nada empieza a presentar una fiebre alta, cefalea, malestar general, vómitos. Esto es bastante intenso y que como distinción en la exploración física vamos a encontrar primero en las fases iniciales una lengua en fresa blanca, o sea una lengua saburral con hipertrofia de papilas que da este aspecto de fresa blanca y que luego se convierte en fresa roja.
luego va a haber una hiperemia de la mucosa y aquí se va a convertir en una lengua más aframbuesada. Después de este pródromo va a acontecer el llamado exantema 3 a 4 días, un exantema micropapuloso. Quiero que mires bien esta lesión. Estas lesiones son separadas entre sí, son más pequeñas, por eso se llama micropapuloso, y que no llaman tanto la atención a la vista. Los libros de semiología lo describen como un exantema que se palpa mejor de lo que se ve. Entonces, como vemos aquí, se sentiría en la exploración como una piel de gallina. O sea, pasamos la mano y se sentiría mejor de lo que podemos observar. Es bastante palpable. También afecta a palmas y plantas, importante, al igual que el sarampión o la enfermedad de Kawasaki, y que tiene otros signos característicos, no se presentan siempre, pero que también nos ponen sobre la pista de una escarlatina, y son las líneas de Pastia, aquí vamos a ver, que son estas líneas hiperpigmentadas que no desaparecen ante la presión y que están sobre todo en superficies, en pliegues, y también la llamada facies de Filatov. Facies de Filatov es que el exantema puede afectar al cuerpo y a la cara, pero respeta el triángulo nasogeniano. O sea, un exantema que respeta este triángulo se le conoce como facies de Filatov. En cuanto a complicaciones, estas serán las mismas que se desencadenan por una infección por Streptococcus pyogenes, es decir, la fiebre reumática y la glomerulonefritis postestreptocócica. Igual este tema lo abordé a fondo en el video de glomerulonefritis, les invito a que lo revisen. En cuanto al diagnóstico, este va a ser clínico, pero como se trata de una bacteria, se puede hacer el análisis microbiológico tomando un frotis faríngeo con cultivo o también pruebas de detección rápida de antígeno. Estas serían como igual en cualquier infección de Streptococcus pyogenes, y finalmente el tratamiento va a ser por penicilina o amoxicilina por vía oral por 7 a 10 días, o en caso de que no reciba la vía oral, se puede emplear la penicilina benzatínica intramuscular, y en caso de que el paciente tenga antecedente de alergia o reacción a la penicilina, se puede utilizar macrólidos. Y finalmente tenemos la enfermedad de Kawasaki, una enfermedad que no es por un agente infeccioso, sino es de origen autoinmune. No se conoce por completo su etiopatogenia, pero se presume, o la teoría más aceptada, es que un individuo genéticamente predispuesto se expone a alguna toxina infecciosa, probablemente de un hongo, que no le va a infectar como tal, pero la reacción del sistema inmune contra esta toxina es la que va a desencadenar esta enfermedad, que como te dije es en personas genéticamente predispuestas. Ocurre más frecuentemente en niños menores de 5 años, y este ataque del sistema inmune va a ser el que va a explicar todos estos síntomas, que son afectación a nivel de ojo, una conjuntivitis que será hialina, o sea será bilateral, hiperémica, sin secreciones, como una conjuntivitis viral más o menos. Agrietamiento de labios, aquí es más notorio en esta imagen. La lengua se va a poner aframbuesada, al igual que en la escarlatina. A nivel de faringe también podemos encontrar cierta inflamación, pero sin secreciones, a diferencia de la escarlatina. También es bastante típico esta enfermedad que aparezca una adenopatía cervical unilateral dolorosa y grande. Esto sería como vemos en esta imagen. El niño tiene una gran masa en el cuello, bueno, no gran masa, pero si es mayor a 1.5 centímetros, sí será, que le duele y que está en un solo lado del cuello. También vamos a tener afectación de palmas y plantas, al igual que el sarampión y la escarlatina. Igual, manos y pies van a verse afectadas, van a ver un eritema de palmas y plantas con descamación descamación de la piel que empieza alrededor de las uñas, como vemos en estas imágenes, y que como tal, para que podamos hablar de enfermedad de Kawasaki, tienen que cumplirse estos criterios que vemos aquí. Tiene que ser un niño que presente niño menor a 5 años, que tenga fiebre de al menos 5 días sin causa conocida y que junte al menos 4 de estos 5 criterios. Cuando un paciente tiene 5 criterios, o sea, estos 5 que vemos aquí, hablamos de una enfermedad de Kawasaki completa, y cuando solo son 4 hablamos de Kawasaki incompleto. Estos 5 criterios se los agrupé en orden alfabético para que la memorización sea más sencilla, y son: primero, A de adenopatía, adenopatía cervical unilateral mayor a 1.5, como vimos en esta imagen. La B, afectación de la boca, que puede ser faringe inflamada sin secreciones, labios agrietados o la lengua en fresa. La C de conjuntivitis viral,
bilateral, perdón, no purulenta, o sea que no parezca de etiología bacteriana, sino se parezca más a una viral. La D de afectación distal, o sea, la presencia de edema y o eritema en manos y pies que afecte las palmas y que se puede o no acompañar de descamación de la piel que empiece desde el área periunguial. Y finalmente el criterio de la E es el exantema polimorfo, que de hecho este es el exantema que es el que nos hace confundirle con las otras enfermedades de este video y que inicia en tronco. No tiene como tal un patrón específico, así que por eso no les muestro imágenes. Es importante en el Kawasaki recordar que esto no se repite siempre, pero en algunos pacientes puede haber una afectación cardíaca. Los pacientes con Kawasaki que no se les afecta el corazón tienen un pronóstico excelente, tienen una resolución sin ninguna secuela posterior, pero aquellos que sí tienen afectación cardíaca son pacientes que están en peligro de complicaciones graves. Esto ocurre en un 15-25% de pacientes no tratados y se caracteriza principalmente porque se forman aneurismas en las arterias coronarias en cuentas de Rosario, es decir, que son dilataciones en la misma arteria que ponen en peligro de que alguna de esas se rompa, se destruya y genera una hemorragia y complicaciones a futuro. Otras complicaciones son la isquemia miocárdica, infarto, pericarditis, endocarditis, miocarditis, es decir, se puede afectar virtualmente cualquier parte del corazón y esto puede desencadenar una insuficiencia cardíaca o presencia de arritmias. Así que recordemos, un Kawasaki en la mayoría de pacientes va a ser de evolución favorable, pero si hay afectación cardíaca tenemos que estar pendientes, así que está indicado en todos los pacientes que tengan Kawasaki la realización de un ecocardiograma para descartar la presencia de una afectación cardiológica. Y finalmente, el tratamiento del Kawasaki se realiza ingresando al paciente, se le da la gamma-globulina intravenosa, este sería el tratamiento de elección, este es el que permite la desaparición de los síntomas y también previene la aparición de los aneurismas. Se tiene que dar entre los primeros 7 días desde el inicio de los síntomas. También se recomienda el uso de ácido acetilsalicílico como antiagregante para prevenir la formación de trombosis cardíaca. Se tiene que dar en dosis antiinflamatorias en la fase febril y en dosis antiagregantes 6 a 8 semanas desde el inicio de la enfermedad hasta comprobar en controles sucesivos que se haya normalizado todo, que el ecocardiograma sea normal, que las plaquetas estén en buenos niveles, que los reactantes de fase aguda se hayan normalizado. En fin, esto será con controles sucesivos. Y en pacientes que tengan afectación cardíaca grave o estén en shock, se recomienda el uso de corticoides y otras terapias, como ya vienen a ser anticoagulantes, trombolíticos, intervencionismo cardíaco, pero esto ya será manejado por especialistas en la materia en solo aquellos pacientes que tengan afectación cardíaca grave. Y eso sería todo del Kawasaki. A continuación voy a hacer un repaso express de lo que hay que recordar de cada una de estas enfermedades y ya para con eso terminar con este tema. Primero, el sarampión, recordemos, una fase prodrómica intensa, fiebre alta, manchas de Koplik, acordémonos manchas de Koplik, para luego dar paso a un exantema que es confluente, rojo intenso, no pica o no pica mucho, afecta palmas y plantas y que deja una descamación furfurácea. Luego la rubiola, un sarampión en miniatura, es decir, un exantema más leve, una fase prodrómica más leve igual, enantema en el velo del paladar, las manchas de Forchheimer y la adenopatía retroauricular, recordemos eso. Exantema súbito, recordemos igual, el paciente chiquito, edad pediátrica, que tiene una fiebre altísima que puede convulsionar y que luego desaparece bruscamente la fiebre para dar paso a un exantema rosáceo. Ese es el exantema súbito. Eritema infeccioso. Recordemos, niño que no tiene fiebre o tiene una fiebre muy baja y luego comienza con un exantema que empieza en la cara en forma de 2 bofetones en ambas mejillas. Eritema infeccioso. Varicela, signo del cielo estrellado, o sea, varios tipos de lesiones en el mismo paciente. Recordemos, niño que tenga 5 a 15 años y sea haya máculas, pápulas, vesículas, costras, pensar en varicela. Escarlatina, múltiples lesiones micropapulares que se palpan mejor de lo que se ven, o sea, muchos puntitos separados entre sí que se sienten como piel de gallina, que pueden afectar a garganta y bueno, eso como cosas más llamativas. Y la lengua en fresa, recordemos lengua en fresa también. Y del Kawasaki, como dijimos, niño con múltiple afectación, conjuntivitis serosa, adenopatía cervical unilateral dolorosa, afectación de palmas y plantas, ¿qué más? Labios agrietados, lengua en fresa, faringe también congestiva. Y bueno, eso sería el
pantallazo general de las exantemáticas en menos de un minuto. Mira qué excelente resumen que les acabo de dar. Y eso ya sería todo. Sé que ha sido un video extenso, pero es que también son bastantes temas y lo ameritan. Les agradezco mucho por su atención. Si tienen ideas de más temas para tratar dentro del área de pediatría, les agradecería mucho que me lo pongan aquí como sugerencias. No olviden suscribirse para ver más clases de medicina y síganme por favor en Instagram, que estoy subiendo todo el tiempo contenido muy interesante de medicina. Que les vaya muy bien.